que un reformador es una persona que no se amolda a una situación que está contemplando como mala, que no ayuda ni colabora con el desarrollo del pueblo, en este caso, que no está optando por obedecer los mandamientos del Señor, o en el caso del rey que estamos tratando, por las amenazas que estaba teniendo, decidió buscar al Señor, ¿no? Buscarlo a Dios como la primera opción. El domingo empezó la otra parte de la serie de predicaciones de Segunda de Reyes. Primera de Reyes, el pastor nos hablaba de las divisiones familiares, las divisiones del reino, la división entre hermanos, pero en esta parte empezamos con algo pum para arriba, o un incentivo. Sí. Un incentivo que después... Dentro de un contexto malo, ¿no? Dentro de un contexto... Los reformadores. Sí, reformadores. Yo porque tarda un poco en dar la introducción. ¿Qué? Que está como trabada, por eso. Usted dijo que le ayude. Sí, por supuesto. Reformadores. ¿Y en qué se basó para este título? En el famoso rey Ezequías. ¿Saben que lo leí, pastor? Ahora lo trata usted. Porque es una parte seria. Sí. Leía la historia, no sé, la leí con detenimiento. Tuve momentos de mucha alegría, momentos de mucha tristeza, momentos de sentirme victoriosa, momentos donde me sentía muy triste, otra vez. Pero esto es lo que pasa con la historia del rey Ezequías. La Biblia se encarga de decirnos que no hubo un rey como él, ni antes ni después. Pero bueno, después el pastor nos contará un poquito cómo eran los días finales de Ezequías después. ¿No? Sí. Bueno, muy bien. ¿Por qué reformadores? Claro, porque hablábamos de que un reformador es una persona que no se amolda a una situación que está contemplando como mala, que no ayuda ni colabora con el desarrollo del pueblo, en este caso, que no está optando por obedecer los mandamientos del Señor, o en el caso del rey que estamos tratando, por las amenazas que estaba teniendo, decidió buscar al Señor, ¿no? Buscarlo a Dios como la primera opción. Ni siquiera apoyarse en Egipto, por ejemplo, frente a una amenaza que tenía. Egipto podría ser un vecino que podía llegar a colaborar con la invasión. Él lo que hace es presentar las cartas delante de Dios frente a la amenaza, terrible crisis que venía a traer los sirios contra Israel, contra Judá. Ahí ya diste el primer paso que hizo Ezequías, que fue pedir oración. Presentar las cartas y pedir oración y consejo del profeta también. Isaías, que era contemporáneo, porque ahora se empiezan ¿vieron? Para los que no... ¿cómo decirlo? Nos cuesta encajar la historia cronológica de los profetas. Bueno, acá en Segunda de Reyes ya aparece el profeta Isaías. Claro, sí. En el caso del segundo reformador aparecen muchos más profetas todavía. Claro, en comunión con el profeta Isaías le comunica lo que Sennacherib le había mandado decir, que los iba a destruir y que no había ningún dios de los países que él ya había invadido que pudiera librarlo de la mano del poderío militar de ellos. Entonces el rey le dice a Isaías que consulte al Señor, ¿no? Que busque a Dios, porque es un día malo, un día de amargura, ¿no? de blasfemia. Ahí entraba el término, pastor, que compartías vos, que eran las medias verdades. Claro. Porque nos decías que era verdad que ningún pueblo había podido vencer al rey de Asiria. Claro. Lo que el rey de Asiria, entre sus grandes errores que cometió, fue desafiar al Señor. Era el mismo Señor el que le había permitido ser un instrumento de castigo a naciones que se habían rebelado contra el pecado, se habían entregado por completo al pecado, desobedecían la ley de Dios, quemaban sus hijos en el fuego, practicaban la prostitución. Bueno, en fin, había sido un instrumento para corregir, y sin embargo desafió al Señor.
al desafiar al Señor, cometió su gran error. Yo creo que todos estaban esperando eso. Que cometieron un gran error. Porque el rey le dice a Isaías, quizá Dios haya escuchado lo que dijo el rey Sennacherib, lo que dijo Sennacherib en cuanto a Jehová. El enojo que tenía Pastor mientras leía lo que proclamaba Sennacherib, terrible, ¿viste? Por eso estaba tan angustiado Ezequías. Claro, siempre hay que prestar atención a las medias verdades. Cuando nosotros hablamos de mentira en los términos bíblicos, no estamos hablando de exactamente lo opuesto a la verdad, sino lo que hablamos es de verdades a medias. Esas verdades incompletas son las que nos pueden deteriorar mucho nuestra espiritualidad, son las que corrompen, son las que nos apagan la fe. Porque claro, en nuestra lógica decimos, es verdad lo que está diciendo, pero no estamos considerando lo que dice Dios. Claro. Entonces, inclusive cuando dicen de parte de Dios, yo vengo de parte de Dios, decía Sennacherib, yo vengo de parte de Jehová a invadirlos, tenía altas posibilidades de que fuera así, de que tuviera el permiso de Dios, pero comete el error, pisó el palito ahí, al decir que Jehová no podía librar a Judá de la mano de él, ¿no? Una vez, Pastor, vos mencionabas que el diablo utiliza las medias verdades, sí, que es como una de sus herramientas más utilizadas. Siempre, desde el día 1. Cuando le ofrecieron a Adán y a Eva comer del fruto. Sí. Puede ser, por ejemplo, cuando sentimos decepción, culpa, porque es verdad, hemos pecado delante de Dios. Claro. Pero la media verdad es decir, bueno, somos esto. Claro. No hay más salvación para nosotros. Claro, no hay oportunidad, no hay gracia, no hay arrepentimiento. Entonces, una media verdad puede llevarnos a una culpa que nos hunda en nuestra condición. Y hasta la culpa puede ser utilizada por el Señor, pero para arrepentimiento, o sea, para transformación, no para hundirnos en nuestra depresión y terminar lejos del Señor, sino es un llamado de atención para que podamos arrepentirnos. Siempre hablamos de los términos, por ejemplo, tristeza en la Biblia o corrección. Cuando decimos tristeza según Dios, es una tristeza que proviene de una disciplina que el Señor nos está dando para que nos podamos convertir a Dios, de que podamos renovar nuestra confianza en el Señor, abandonar el pecado y acercarnos a Él. Ahora, la tristeza según el mundo lo que hace es hundirte, insisto, llenarte de esa depresión que es muy mala y apartarte de la solución. La tristeza del mundo y la culpa en el mundo te aparta de la única salida, que es Cristo. La tristeza según el Señor nos lleva al arrepentimiento. Lo mismo decimos de las medias verdades, ¿no? Cuando Satanás utiliza esa herramienta porque obviamente sabe el estallido que produce adentro nuestro, una media verdad. Por eso en la tentación en el desierto, que lo repetimos siempre acá en la radio, cuando Jesús es tentado en el desierto, Satanás dice sus famosas frases, por ejemplo, tirate del pináculo del templo porque la escrito está que sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra alguna. A donde el Señor le responde, no tentarás al Señor tu Dios, o no solo de pan vivirá el hombre, o solo al Señor servirás. Todas frases que también están dentro de la verdad. Por eso hablabas de guardar el depósito. Claro. El primer consejo que nos daba el pastor es recurrir a la oración, recurrir a la palabra de Dios y pedir que nuestros hermanos oren por nosotros. Viste que charlábamos de la escuela, de las lecciones o de lo que se nos enseña en la escuela, que normalmente uno no presta atención. A mí me pasaba, no prestaba atención a ciertas lecciones y cuando venía el examen decía, ¿qué era lo que dijo? Y tenés una nube. Y buscás en el inconsciente, pero no hay nada. No encontrás la salida, porque no prestaste atención. Yo le decía a la congregación el domingo que presten mucha atención a estas lecciones, porque las van a necesitar en un momento de dificultad. Mucho las van a necesitar. Cuando te llegan las cartas de amenaza, ¿no? Y pueden ser tan variadas, para que no te olvides de presentar esas amenazas delante del Señor. Normalmente cuando nos vienen ese tipo de amenazas o situaciones difíciles, no recurrimos a Dios, queremos resolverlo nosotros. No hacemos como este gran reformador
que lo primero que hizo es presentar esas cartas delante de Dios. Decíamos que esas cartas eran visibles porque las tenía en la mano, las podía leer, y la carta lo que decía era una amenaza de destrucción y de cautiverio. Entonces lo que hace el rey es decírselas a Dios. Dios las conocía, pero el rey hace ese acto de fe, las presenta en el templo delante del Señor. Lo visible es presentado ante lo invisible, y lo invisible actúa en lo visible, porque ahí actuamos por fe. Yo no veo salida alguna, pero creo en Dios que puede dar la salida. Entonces presentamos eso delante del Señor, confiando y entregando nuestras cargas delante de Él. Pastor, yo te quería preguntar sobre un episodio que contaste, Sí. cuando Ezequías destruye la serpiente que había construido Moisés. Sí. Que esa serpiente lo que indicaba era salvación, y directamente apuntaba a Cristo esa Sí, serpiente. una profecía acerca de Cristo. Pero sí. se terminó como convirtiendo en una idolatría para los israelitas. Ujú. ¿Cómo pasa de ser como un objeto que apunta hacia Cristo a algo que se convierte en idolatría? Bueno, nos ocurre también, por ejemplo, con la Escritura, con la Biblia. Nosotros decimos creer en la Biblia, pero al no interpretarla según el Espíritu Santo, podemos caer en decir que la Biblia dice algo que en realidad la Biblia no está diciendo, pero nosotros forzamos. Claro. Y lo que la Biblia, que es extraordinaria, la palabra de Dios para todo el ser humano, termina después siendo un instrumento mal usado, y terminamos idolatrando, ¿no? Algo que la Biblia, Jesucristo mismo lo dijo, la Biblia habla de mí. O sea, ustedes lean la Biblia porque habla de mí. El judaísmo había caído en esa especie de veneración por la Escritura y no interpretaba lo que la Escritura decía. En el caso de la serpiente que Moisés había hecho por mandato de Dios, era contextualizándolo, ¿no? Claro, sí, sí. Que eran en el desierto, eran mordidos por serpiente a causa de su pecado, y el que miraba la serpiente de bronce era sanado. Ese símbolo de salvación Jesucristo lo utilizó para hablar sobre él mismo, pero después Israel, como todo, ¿no?, deforma eso y termina siendo un símbolo para adorar. A ¿no? mí me Hasta llama, le pusieron nombre, sí. me llamaba la atención la valentía de Ezequías, igual, No, porque tremendo. los judíos o el pueblo de Israel tenía tanta Veneración. veneración por las cosas. Más allá de que había mandatos de Dios, por ejemplo, con el tabernáculo y el arca y la vara de Aarón, pero eso había sido un mandato de parte de Dios, de llevarlo. Ahí vemos un reformador a pleno, ¿no? Lo que fue útil para un tiempo y después se transforma en causa de idolatría, estoy dispuesto a cambiarlo. Ahí hablamos de las estructuras, las que fueron útiles en un momento no necesariamente lo son ahora, entonces hay que revisar y hay que cambiar si es necesario. Cuando presenta su causa Ezequías frente al profeta y frente a Dios, Dios no tarda en responder cuando es una oración de fe. Y la forma en la que se levantó Dios para defender a su pueblo y la forma en la que declara lo que iba a pasar con quien se había atrevido a blasfemar contra su nombre es una de las cosas más preciosas que aparecen en la Biblia. Bueno, todos conocemos el versículo que iba a agarrarlo de un gancho en la nariz y iba a cerrar su boca. Me encantó, pastor. Dicho y hecho. Dicho y hecho, porque vos mencionabas de que Dios conoce a nuestro enemigo y lo calla. Pero tenemos que presentarnos ante Dios. Luego presentando delante del Señor, y es un aspecto que no vemos ese, ¿no? De que Dios conoce a nuestro enemigo. Claro. Nosotros no lo vemos a eso porque pensamos que Dios está distante a la amenaza, o que Dios no va a poder con esto, ¿no? O que tengo que pasarla sola, claro. O tengo que pasarla todo como si Dios no conociera al acusador de nuestras almas. Dios lo conoce muy bien y sabe cómo tratar con nosotros para consolarnos de aquellas medias verdades que, insisto, cuando no las revisamos a la luz de la Escritura, pueden causar estragos en nuestra fe. Muy importante revisar la Escritura. Y es muy importante volvernos al Señor y presentar todas nuestras causas delante de Él, la que sea.
pero presentarla delante de él. Y recordar que él defiende a sus hijos. Me llenó mucho el corazón y el alma saber que Dios, conoce a nuestros enemigos y que Él se hace cargo. Parece una frase ya hecha, ¿no? Que conocemos mucho. Dios se hace cargo de nuestro, pero literalmente Él pelea. Él se levanta, pelea y calla a nuestro enemigo y lo echa fuera, lejos. Lo hela por ellos, ¿no? Pero a mí es una de las cosas que más me impacta de la Biblia, el poder de Dios frente a los enemigos. Porque es inevitable no pensar que estamos guardados por el más poderoso de todos, ¿no? Frente a hombres, cuando hay declaraciones hacia nosotros, son declaraciones de hombres. Yo quiero buscar la declaración de Dios sobre mí. Entonces ya no hay temor y no hay miedo. En un paso más de fe todavía, o sea, adentrándonos en una relación de fe más profunda con Dios todavía, el rey estaba dispuesto a todo, a que Dios dijera que no también. Claro. Él estaba dispuesto a todo, sabía las consecuencias que habían llevado a la nación hasta esa situación y estaba dispuesto. Esa disposición y esa entrega a las manos del Señor y reconocerlo por encima aún de nuestros intereses, habla de un conocimiento de Dios, de una amistad con Dios. Y eso no es fácil de hacer. Cuando nos animamos a decirle al Señor que vos sabes que te voy a adorar en cualquier situación, entonces pasamos a ser amigos del Señor, ¿no? Hay un video que está dando vueltas por el internet de una chica que hablaba con un predicador y la chica decía: vos nos hablas a nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados, ¿por qué si vamos a seguir sufriendo igual? Si nos arrepentimos no significa que no vayamos a seguir sufriendo. Claro. Y el evangelista le responde: sí, vamos a seguir sufriendo, pero hay una diferencia muy grande, que el que pasa con Dios esos sufrimientos, que tenemos esperanza a lo eterno, que los que no lo tienen. Claro. Es mucho más lógico creer que hay un Dios que nos permite pasar esos momentos a no tenerlo. Por eso, tal vez, y lo último, ¿no? Pues nos vamos a pasar, pero la sensación que vos tuviste al leer Reyes, de cierta situación de tristeza en algún momento, de emoción en otro, es porque Reyes siempre va a hablar sobre la responsabilidad moral humana, ¿no? La del humano, la responsabilidad delante de Dios. Crónicas, que repite muchas de estas historias, va a hablar de las promesas de Dios, como Dios, a pesar de la conducta humana, se va a glorificar y va a cumplir su propósito. Por eso Reyes te produce esa sensación, ¿no? Cuando lo lees, que hicieron lo bueno, hicieron lo malo, y te produce carga, porque decís, yo me encuentro en esa misma situación. Todo el peso de Primera de Reyes es sobre la responsabilidad humana. Crónicas empieza a enseñarnos sobre, a pesar de la conducta humana, Dios cumple sus promesas. Basta, chicos. Y eso habla del amor extraordinario de Dios, inigualable. Porque si fuera como nuestro amor, no como el que yo tengo por usted, pastor. ¿Ah, sí? Es una cosa gigantotota. Menos mal. No por Mara, pero en general sí. Bueno, esto fue Mateando con el Pastor, que hoy sí está tomando mate. Vamos, pastor, se animó a tomar mate. Toma mate. Mientras hablábamos, ¿qué esperamos para este domingo, pastor? ¿Cómo que esperamos? ¿Qué tema? Reformadores, seguimos con, sí. Entonces, Segunda de Reyes, Reformadores. Segunda de Reyes, y es muy probable que agarremos las últimas dos prédicas con Crónicas. Okay. Para poder no repetir historias. Claro. Inclusive igual hablamos que hay una diferencia enorme, aunque nos parezca igual Crónicas que Reyes. Insisto, Crónicas nos va a hablar sobre la obra de Dios a pesar de. ¿No está todo acaso escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes? Así dice. Bueno, muy bien. No.